Cuando escuchas el nombre de Kunming, probablemente imaginas una ciudad tranquila del sur de China, famosa por su clima agradable, sus flores y sus paisajes modernos. Pero hoy no vamos a visitar ese Kunming turístico que aparece en las postales. Hoy voy a llevarte al lado más extremo, remoto y olvidado de esta región. Un lugar donde las carreteras cuelgan literalmente de acantilados gigantescos, donde los pueblos desaparecen lentamente y donde la naturaleza sigue siendo mucho más poderosa que el ser humano. Nuestro viaje comienza hacia el norte de Kunming, siguiendo una ruta que comparte gran parte del camino hacia la famosa montaña Yaozi. Sin embargo, después de abandonar la carretera principal, el paisaje cambia completamente. Las montañas se vuelven más agresivas, los barrancos más profundos y de repente aparece el gigantesco cañón del río Pudu, uno de los afluentes del río Jinsha, que más adelante se convierte en parte del enorme Yangtze. Aquí la escala del terreno resulta difícil de comprender. Desde la cima de los acantilados hasta el fondo del río hay más de 2.000 metros de caída, y en algunos puntos la diferencia de altura entre montañas y valles alcanza unos 3.300 metros en apenas 10 kilómetros de distancia horizontal. Incluso dentro de Yunnan, una provincia famosa por sus paisajes extremos, este lugar es considerado brutalmente accidentado. Pero lo verdaderamente impresionante no son solo las montañas, sino la carretera. La ruta fue excavada directamente en la pared del cañón, creando una carretera colgante donde cada curva parece desafiar la lógica. Mientras avanzas por aquí, entiendes inmediatamente el enorme esfuerzo que debió significar construir este camino. Y aún así, para los habitantes locales, esta carretera no es una atracción turística, sino su única conexión con el resto del mundo. El video fue grabado en febrero, durante la temporada seca. Por eso las laderas aparecen amarillas y polvorientas, esperando las lluvias del verano para poder volver a cultivar los campos agrícolas. A lo lejos se levantan enormes montañas grises, entre ellas Masongling, una de las montañas más altas de toda la región de Kunming, con más de 4.200 metros de altitud. Después de atravesar varios kilómetros de carretera colgante, finalmente aparece Hueshan, o pueblo montaña nevada, situado en una ladera relativamente estable a unos 2.630 metros sobre el nivel del mar. Aunque parece perdido en medio de la nada, Hueshan intenta desarrollar lentamente el turismo y el senderismo, ya que sirve como punto de partida para explorar las montañas cercanas. Sin embargo, existe un problema importante. Solo hay una carretera para entrar y salir. Durante la temporada de lluvias los derrumbes son frecuentes, y si ocurre un gran deslizamiento de tierra, el pueblo puede quedar completamente aislado durante días o incluso semanas. Pero la verdadera locura comienza más adelante en una carretera que probablemente ya viste alguna vez en TikTok o YouTube Shorts. Muchos videos utilizan lentes especiales para exagerar aún más las curvas, aunque pocas personas conocen el lugar real. Esta es la carretera colgante de Jiduo. El pueblo de Jiduo está construido en una pendiente extremadamente empinada a unos 1.900 metros de altitud, justo sobre el cañón del río Pudu. Aquí ocurre un fenómeno climático muy curioso, conocido como efecto Phong. El aire caliente queda atrapado en las zonas bajas del cañón, generando temperaturas extremadamente secas y elevadas. Por eso el paisaje parece casi desértico, con muy poca vegetación y enormes cicatrices erosionadas por las lluvias torrenciales. Y en medio de este entorno aparece una de las carreteras más impresionantes de China. La carretera de Jiduo desciende aproximadamente 1.000 metros de altitud en solo 10 kilómetros de recorrido, con unas 30 curvas cerradas consecutivas y pendientes extremadamente pronunciadas. La carretera es tan estrecha que 2 coches apenas pueden cruzarse, y conducir aquí requiere muchísima experiencia. No es un lugar para turistas imprudentes. De hecho, muchos habitantes locales prefieren que este sitio no se vuelva demasiado famoso porque la infraestructura simplemente no soportaría grandes cantidades de visitantes. Y lo más impresionante es que esta no es una carretera aislada. Toda esta región está llena de caminos similares, construidos en algunos de los terrenos más difíciles y peligrosos de China. Para la mayoría de viajeros, Jiduo marca el final de la aventura, pero nosotros seguimos adelante hacia Shekwai, uno de los lugares más aislados de toda la región de Kunming. El problema era que ya había oscurecido. Regresar a Sueshan era demasiado peligroso, así que decidimos continuar avanzando entre montañas completamente oscuras, sin señal y casi sin encontrar personas en el camino. Finalmente, media hora después del anochecer llegamos a Shekwai, y honestamente el lugar se siente extraño, silencioso, vacío, casi abandonado. Hasta finales de 2025, Shekwai era oficialmente el municipio más pequeño y remoto administrativamente perteneciente a Kunming. Sin embargo, debido a la baja población y las enormes dificultades logísticas, perdió su categoría administrativa y fue reducido a una simple aldea. En otras palabras, el pueblo comenzó a desaparecer oficialmente.
Caminando por sus calles todavía pueden verse edificios relativamente nuevos, plazas vacías y estructuras construidas esperando crecimiento, pero ese crecimiento nunca llegó. Hoy viven aquí apenas unas decenas de personas. La gasolinera fue abandonada, los comercios desaparecieron y solo queda un pequeño restaurante hostal administrado por una pareja de mediana edad. Si algún día ellos también deciden marcharse, prácticamente no quedará ningún servicio para viajeros. Lo más impactante es el aislamiento. El centro urbano importante más cercano está a unos 125 kilómetros, pero debido a las montañas recorrer esa distancia puede tomar más de 3 horas y media. Llegar hasta Kunming requiere más de 5 horas de viaje. Y aún así, el lugar tiene algo hipnótico. Las montañas alrededor son gigantescas, el silencio es absoluto y el paisaje tiene una belleza dura, casi post-apocalíptica. Después de Xinhuai continuamos hacia Jinming. Existe una ruta antigua por la montaña y otra nueva que sigue el río Jinsha. Elegimos la ruta del río y fue probablemente la parte más dura del viaje. Aquí el paisaje parece completamente extraterrestre. El calor es intenso, las montañas están desnudas y enormes desprendimientos de roca bloquean partes del camino. Debido a la falta de vegetación suficiente para sostener el suelo, los derrumbes son extremadamente frecuentes. Durante la temporada de lluvias, algunas secciones literalmente desaparecen bajo toneladas de barro y piedras. Después de horas avanzando lentamente, finalmente llegamos a Jinming. Curiosamente, este no es el Jinming original. El antiguo pueblo estaba mucho más arriba, en una antigua zona minera de montaña, pero cuando las minas cerraron, las autoridades trasladaron el centro urbano hacia el valle junto al río. El nuevo Jinming tiene edificios modernos, escuelas y algunos servicios básicos, aunque todavía se siente pequeño y aislado con apenas unos pocos cientos de habitantes permanentes. Sin embargo, el lugar tiene un enorme potencial estratégico. Si algún día construyen un puerto fluvial importante aquí, Jinming podría conectarse fácilmente con varias regiones cercanas a través del río Jinsha. Pero nuevamente aparece el mismo problema. No hay suficiente población para justificar grandes inversiones. Para salir de Jinming todavía hay que hacer algo absurdo, subir más de 1000 metros por carreteras de montaña, cruzar pasos elevados y luego volver a descender otros 1000 metros hacia el valle del río Chaojing. Y solo entonces finalmente regresas al Kunming normal, el de las carreteras cómodas y la vida moderna. Pero después de visitar estos lugares entiendes algo muy importante. China no es solo megaciudades futuristas y trenes bala. Todavía existen regiones donde la geografía domina completamente la vida humana. Lugares donde construir una simple carretera significa desafiar montañas gigantescas, donde comunidades enteras sobreviven al borde de precipicios, y donde algunos pueblos lentamente desaparecen porque el mundo moderno nunca terminó de llegar hasta aquí. Quizá precisamente eso es lo que hace este lugar tan fascinante, porque mientras el resto del mundo avanza cada vez más rápido, estos cañones siguen exactamente igual. Salvajes, gigantescos y completamente indiferentes al ser humano. Pero el viaje todavía no había terminado. Cuando dejamos atrás Jinming y comenzamos a subir nuevamente por las montañas, ocurrió algo curioso. Poco a poco el paisaje empezó a cambiar otra vez. El calor seco del cañón desaparecía lentamente y el aire se volvía más frío. Después de horas viendo montañas desnudas y barrancos gigantescos, comenzaron a aparecer árboles, pequeños cultivos y señales de vida mucho más normales. Y fue en ese momento cuando entendí algo muy interesante sobre esta región. En muy pocos lugares del mundo puedes experimentar cambios tan extremos en tan poca distancia. En apenas unas horas puedes pasar de zonas casi desérticas junto al río Jinsha a montañas frías de más de 4000 metros de altura. Esa diferencia brutal de altitud crea paisajes completamente distintos, climas totalmente opuestos y formas de vida que parecen pertenecer a mundos diferentes. Pero al mismo tiempo también entiendes por qué tantos pueblos aquí terminan desapareciendo lentamente. La geografía hace que todo sea difícil. Construir carreteras cuesta muchísimo dinero. Mantenerlas es todavía más complicado. Un simple derrumbe puede cortar comunidades enteras durante días. Transportar materiales, comida o combustible se vuelve caro y agotador. Y por eso, poco a poco, muchos jóvenes terminan marchándose hacia ciudades más modernas. Lo que queda son pueblos silenciosos, habitados principalmente por personas mayores que continúan viviendo aquí porque esta tierra sigue siendo su hogar. Y honestamente, recorrer estos lugares produce una sensación extraña. Por un lado, los paisajes son espectaculares, algunos de los más impresionantes que puedes encontrar en China, pero al mismo tiempo existe una sensación constante de aislamiento, como si estuvieras viajando por regiones que lentamente están quedando fuera del mundo moderno. A veces, mientras conducíamos por aquellas carreteras vacías pegadas al acantilado, daba la impresión de estar explorando un lugar abandonado después de algún evento gigantesco.
especialmente al caer la noche cuando las montañas quedan completamente oscuras y el silencio se vuelve absoluto. Y quizá eso es precisamente lo que hace este viaje tan especial, porque hoy en día es muy difícil encontrar lugares verdaderamente remotos. La mayoría del planeta ya está conectado por autopistas, internet y turismo masivo, pero aquí todavía existen regiones donde la naturaleza sigue imponiendo sus propias reglas. Regiones donde una simple lluvia puede destruir carreteras, donde algunas aldeas sobreviven prácticamente aisladas, y donde viajar unos pocos kilómetros puede tomar horas. Mientras observaba por última vez los enormes cañones del río Jinsha, pensé en algo curioso. Tal vez dentro de algunas décadas estos pueblos desaparezcan por completo. Quizá las nuevas generaciones terminen abandonando estas montañas y todo quede vacío. O quizá ocurra lo contrario, y el turismo transforme lentamente esta región extrema en un nuevo destino famoso. Pero por ahora, este lugar sigue siendo uno de los rincones más desconocidos y salvajes de Kunming, un lugar donde las carreteras desafían a las montañas, donde los pueblos parecen suspendidos en el tiempo, y donde la naturaleza todavía recuerda al ser humano lo pequeño que realmente es. Y sinceramente, después de vivir este viaje, cuesta creer que todo esto siga existiendo tan cerca de una gran ciudad moderna como Kunming.